Hola y bienvenidos. En este emocionante recorrido, exploraremos un tema profundo y fascinante, los Evangelios del Nuevo Testamento, historia o mito. Este tema no solo despierta curiosidad, sino que también toca las raíces mismas de la fe y la espiritualidad. Si alguna vez te has preguntado si los relatos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan narran eventos reales o si son relatos diseñados para transmitir verdades espirituales a través de símbolos y metáforas, este video es para ti. Pero antes de comenzar, quiero compartir algo contigo. Estamos construyendo una comunidad apasionada por aprender, reflexionar y cuestionar. Nuestra meta es llegar a los 1000 suscriptores y tú puedes ser parte de este increíble viaje. Suscríbete ahora y activa la campanita, porque aquí encontrarás contenido que transformará tu forma de ver la historia y la espiritualidad. Este video no solo abordará los argumentos y evidencias detrás de las narraciones bíblicas, sino que también te llevará a través de ejemplos y paralelismos que cambiarán tu perspectiva. Y lo mejor de todo, al suscribirte, te unirás a un grupo de mentes inquietas que comparten tu pasión por el conocimiento y la verdad. ¿Listo para cuestionar, aprender y crecer? Haz clic en suscribirse ahora, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiarlo todo. Ahora sí, empecemos. Los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan son textos fundamentales en la tradición cristiana. Representan la base de la fe de millones, narrando la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesús. Sin embargo, una pregunta que ha persistido a lo largo de los siglos es si estos textos son documentos históricos o narraciones diseñadas con fines teológicos y simbólicos. Desde su aparición, los evangelios han sido interpretados de diversas maneras, pero muchos expertos modernos sugieren que pueden contener elementos mitológicos comunes en narrativas antiguas. Esto incluye el uso de arquetipos, milagros y eventos que desafían las leyes naturales. Estas características nos invitan a reflexionar sobre si el propósito principal de los evangelios era inspirar fe en lugar de registrar hechos históricos. Uno de los aspectos más intrigantes de los evangelios es su similitud con los mitos y tradiciones de otras culturas antiguas. Narrativas como el nacimiento virginal, los milagros y la resurrección no son exclusivas del cristianismo, sino que también aparecen en mitologías griega, romana y egipcia. Esto sugiere una influencia cultural que pudo haber moldeado las narrativas de los autores. Además, los evangelios fueron escritos décadas después de los eventos que describen, en un contexto en el que las tradiciones orales eran fundamentales. Esto pudo haber contribuido a la incorporación de elementos simbólicos y literarios que enriquecieron los relatos pero que también los alejaron de ser registros históricos precisos. Otro aspecto crucial es la audiencia a la que estaban dirigidos. Cada evangelista tenía un propósito específico al escribir. Por ejemplo, Mateo buscaba conectar a Jesús con las profecías judías, mientras que Lucas enfatizaba su papel como Salvador universal. Estas intenciones teológicas podrían haber influido en cómo se construyeron las historias. Entender los evangelios como posibles mitos no significa descartarlos como irrelevantes. Por el contrario, su riqueza simbólica y su capacidad para transmitir mensajes universales los convierten en herramientas poderosas para la reflexión espiritual y cultural. Al explorar este tema, nos embarcamos en un viaje que no solo cuestiona la historia, sino que también busca comprender cómo las narrativas han moldeado creencias, valores y culturas a lo largo del tiempo. Para comprender mejor los evangelios, es esencial situarlos en su contexto cultural e histórico. Estos textos surgieron en un periodo donde el mundo judío y el grecorromano interactuaban intensamente, creando un crisol cultural que influyó en la redacción de estos relatos. El mundo helenístico, con su énfasis en mitos y deidades, influyó notablemente en las narrativas religiosas de la época. Los escritores de los evangelios no operaban en un vacío cultural, estaban inmersos en un entorno donde los mitos de dioses moribundos y resucitados, nacimientos divinos y milagros eran comunes. Las historias de héroes divinos, como Hércules en la mitología griega o Horus en la egipcia, comparten paralelismos significativos con los relatos evangélicos. Estos incluyen concepciones divinas, hazañas milagrosas y un destino marcado por el sacrificio. Este contexto sugiere que los evangelistas pudieron haber adaptado elementos familiares para hacer su mensaje más accesible a audiencias diversas. Además, la cultura judía también desempeñó un papel crucial. Los evangelios están impregnados de referencias a la Torá y las profecías hebreas.
Esto refleja el intento de los escritores de conectar a Jesús con las tradiciones judías, presentándolo como el cumplimiento de las promesas mesiánicas. La interacción entre estas culturas no solo enriqueció el contenido de los evangelios, sino que también los dotó de un carácter único. Mientras que tomaban prestados elementos de mitologías externas, los adaptaban para expresar una visión teológica centrada en la figura de Jesús. Otro punto importante es la oralidad. En una época donde la escritura era limitada, las historias se transmitían principalmente de boca en boca. Esto permitía la adición de detalles dramáticos y simbólicos, lo que reforzaba su impacto espiritual. Este contexto cultural e histórico nos invita a ver los evangelios no solo como documentos religiosos, sino también como productos de una rica interacción entre creencias, tradiciones y narrativas antiguas. El relato del nacimiento virginal de Jesús es uno de los aspectos más destacados de los evangelios de Mateo y Lucas. Presentan a Jesús como hijo de María, concebido milagrosamente por el Espíritu Santo. Este evento no solo subraya la divinidad de Jesús, sino que también lo conecta con antiguas tradiciones mitológicas. En muchas culturas antiguas, los héroes y deidades nacen de manera milagrosa. Por ejemplo, Hércules fue hijo de Zeus y una mujer mortal, mientras que Horus, en la mitología egipcia, nació de Isis mediante una intervención divina. Estas historias reflejan una tradición en la que los nacimientos extraordinarios legitimaban la autoridad y el destino divino de los protagonistas. El relato del nacimiento virginal de Jesús cumple una función similar. No solo destaca su naturaleza divina, sino que también lo separa del resto de la humanidad, estableciéndolo como una figura única e incomparable. Además, este relato se vincula con profecías del Antiguo Testamento, como Isaías 7:14, reinterpretadas por los evangelistas para reforzar el mensaje mesiánico. Es interesante notar que el concepto de una madre virgen era un símbolo poderoso en muchas culturas. Representaba pureza, renovación y la intervención directa de lo divino en el mundo humano. Al incluir este elemento en los evangelios, los autores crearon un relato que resonaba profundamente en su audiencia. Sin embargo, este relato no está exento de controversias. Algunos críticos argumentan que el término hebreo en Isaías no necesariamente implica virginidad, sino juventud. Esto sugiere que los evangelistas reinterpretaron textos antiguos para adaptarlos a sus narrativas. Más allá de su historicidad, el nacimiento virginal tiene un profundo significado espiritual. Representa la idea de que lo divino puede manifestarse en formas inesperadas, desafiando las expectativas humanas y ofreciendo esperanza a la humanidad. El relato también refuerza el carácter milagroso de la misión de Jesús, preparando al lector para una vida llena de eventos extraordinarios y significados profundos. Los milagros atribuidos a Jesús en los evangelios son un elemento central que define su figura como divina. Desde sanar a los enfermos hasta calmar tormentas, estos eventos no solo asombran, sino que también sirven como metáforas espirituales. En el contexto del mundo antiguo, los milagros eran comunes en las historias de héroes y dioses. Asclepio, el dios griego de la sanación, realizaba curaciones milagrosas, mientras que Dionisio transformaba el agua en vino. Estas similitudes sugieren que los escritores de los evangelios podrían haber utilizado estas narrativas culturales para transmitir el mensaje de Jesús. Los milagros de Jesús tienen un propósito teológico claro. Por ejemplo, alimentar a miles con unos pocos panes y peces simboliza la provisión divina, mientras que caminar sobre el agua representa su dominio sobre la naturaleza. Estas historias no solo muestran su poder, sino que también inspiran fe y esperanza en su audiencia. Es importante notar que los milagros de Jesús a menudo se presentan como cumplimientos de profecías del Antiguo Testamento. Esto refuerza la conexión entre Jesús y las tradiciones judías, al mismo tiempo que legitima su papel como el Mesías esperado. Sin embargo, la ausencia de corroboración histórica externa para estos eventos plantea preguntas sobre su naturaleza histórica. Esto lleva a algunos a considerar los milagros como construcciones literarias diseñadas para transmitir verdades espirituales más que hechos, independientemente de su historicidad. Los milagros tienen un impacto profundo en la narrativa de los evangelios. Refuerzan la idea de Jesús como una figura divina y fortalecen el mensaje central de redención y esperanza. Los milagros también cumplen una función narrativa, destacando momentos clave en la vida de Jesús y mostrando su poder en contraste con su humanidad. La crucifixión de Jesús es el clímax narrativo en los evangelios.
Un evento cargado de simbolismo teológico que marca la culminación de su misión en la tierra. Presentada como un sacrificio divino por los pecados de la humanidad, esta historia se entrelaza con las tradiciones judías y las influencias mitológicas del mundo grecorromano. En el contexto judío, el sacrificio era una práctica central para la expiación de los pecados. Al describir a Jesús como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, los evangelistas establecen un paralelo entre su muerte y los sacrificios rituales del templo. Este simbolismo refuerza la conexión entre Jesús y las profecías del Antiguo Testamento. Sin embargo, el tema del sacrificio también es común en otras tradiciones antiguas. En la mitología griega, Prometeo es castigado por traer el fuego a la humanidad, mientras que Osiris, en la tradición egipcia, es desmembrado y resucitado, simbolizando la renovación y la fertilidad. Estas historias reflejan un arquetipo universal del héroe que sufre para beneficiar a los demás. La descripción de la crucifixión en los evangelios está cargada de detalles simbólicos. La oscuridad que cubre la tierra, el velo del templo rasgado y las palabras finales de Jesús son elementos que transmiten significados espirituales profundos. Estos detalles invitan a la reflexión más allá de los eventos históricos. Además, los relatos de los evangelios interpretan la crucifixión como el cumplimiento de profecías. Por ejemplo, el Salmo 22 y el capítulo 53 de Isaías describen el sufrimiento del justo, pasajes que los evangelistas reutilizan para construir la narrativa de la pasión de Jesús. Aunque la crucifixión es uno de los eventos más documentados en los evangelios, la ausencia de corroboración histórica independiente ha llevado a algunos críticos a cuestionar su carácter histórico. Esto refuerza la idea de que la crucifixión, tal como se presenta, tiene un propósito más teológico que histórico. La crucifixión no solo representa el sufrimiento físico de Jesús, sino también su victoria espiritual. A través de su muerte, los evangelios proclaman que se abre un camino hacia la redención y la vida eterna, un mensaje central para la fe cristiana. Este evento, aunque cuestionado en términos históricos, sigue siendo una de las narrativas más poderosas y transformadoras en la tradición cristiana, destacando el sacrificio y la esperanza en la redención. La resurrección de Jesús es el núcleo de la fe cristiana, descrita en los evangelios como la prueba definitiva de su divinidad y la promesa de vida eterna para sus seguidores. Este evento, presentado como un hecho sobrenatural, también refleja paralelismos significativos con las tradiciones mitológicas de dioses que mueren y renacen. En la mitología antigua, las historias de resurrección simbolizan el ciclo de la vida, la muerte y la renovación. Por ejemplo, Osiris en Egipto, Tammuz en Mesopotamia y Dionisio en Grecia representan arquetipos de deidades que superan la muerte. Estas narrativas ofrecen un contexto cultural en el que la resurrección de Jesús puede ser entendida como parte de un patrón narrativo universal. Los relatos de la resurrección en los evangelios varían en detalles, lo que sugiere que fueron adaptados para cumplir diferentes objetivos teológicos. Mientras que Mateo enfatiza la autoridad de Jesús con una aparición gloriosa, Lucas presenta un encuentro más íntimo con los discípulos, destacando el aspecto humano del resucitado. La resurrección también se presenta como el cumplimiento de las Escrituras. Los evangelistas citan textos como Oseas 6:2 y el Salmo 16:10 para argumentar que este evento estaba predicho y era parte del plan divino. Esto conecta la resurrección con las esperanzas mesiánicas del judaísmo. A nivel teológico, la resurrección simboliza la victoria sobre el pecado y la muerte. Al superar la muerte, Jesús demuestra su poder divino y su papel como Salvador. Este mensaje resonó profundamente en las primeras comunidades cristianas, ofreciendo esperanza en medio de la persecución y las dificultades. Sin embargo, la ausencia de relatos contemporáneos independientes plantea interrogantes sobre la historicidad de la resurrección. Esto ha llevado a algunos estudiosos a considerarla más como una construcción simbólica que como un evento literal. La resurrección es también una narrativa de transformación. Invita a los creyentes a experimentar una renovación espiritual y a vivir con la esperanza de la vida eterna, un mensaje que trasciende las preguntas sobre su historicidad, independientemente de su carácter histórico. La resurrección sigue siendo una de las historias más influyentes del cristianismo, simbolizando el triunfo del bien sobre el mal y la promesa de un futuro glorioso. Una de las críticas más frecuentes hacia los evangelios es su similitud con los mitos paganos de la antigüedad.
Las narrativas de Jesús contienen elementos que resuenan con historias de héroes divinos y deidades en culturas como la griega, romana y egipcia. El nacimiento virginal de Jesús, por ejemplo, encuentra paralelos en la concepción de figuras como Hércules, hijo de Zeus, y Rómulo, fundador de Roma. Estos relatos destacan la conexión entre lo humano y lo divino, legitimando el carácter especial del héroe o deidad. De manera similar, los milagros de Jesús, como convertir el agua en vino o multiplicar los panes y los peces, reflejan actos atribuidos a Dionisio, el dios griego del vino, y Deméter, diosa de la cosecha. Estas acciones simbólicas enfatizan la provisión divina y la transformación espiritual. El tema de la muerte y resurrección también es común en los mitos paganos. Osiris, Dionisio y Tammuz son ejemplos de dioses que mueren y renacen, simbolizando el ciclo de la vida y la renovación. En este contexto, la historia de la resurrección de Jesús se alinea con un patrón narrativo ampliamente aceptado en el mundo antiguo. La presencia de estos paralelismos sugiere que los escritores de los evangelios pudieron haber adaptado elementos culturales existentes para hacer más accesible su mensaje. En un mundo lleno de narrativas mitológicas, incorporar temas familiares habría facilitado la aceptación del cristianismo. Sin embargo, los evangelistas no copiaron directamente estas historias, sino que las reinterpretaron dentro de un marco judío y cristiano. Por ejemplo, la resurrección de Jesús no solo simboliza la renovación, sino que también establece una nueva relación entre Dios y la humanidad. Estos paralelismos no disminuyen el valor espiritual de los evangelios, sino que muestran cómo los autores utilizaron herramientas narrativas poderosas para transmitir su mensaje. Reconocer estas influencias amplía nuestra comprensión del contexto cultural y religioso en el que surgieron los evangelios. Este análisis nos invita a reflexionar sobre cómo las narrativas pueden trascender el tiempo y las culturas, llevando mensajes universales que aún resuenan en la humanidad. Querido amigo, este momento no es casualidad. Si estás viendo este video, es porque en tu corazón hay un deseo profundo de buscar la verdad, de caminar en un propósito más elevado. Aquí, juntos, exploramos temas que nos llevan más cerca de comprender el mensaje de amor, sacrificio y esperanza que Jesús trajo al mundo. Al suscribirte a este canal, no solo das un paso para nutrir tu conocimiento, sino que también te unes a una comunidad que busca seguir a Jesús en cada aspecto de la vida. Tu suscripción no es solo un clic, es un acto de fe, una decisión de ser parte de algo más grande, un viaje espiritual hacia la verdad y la luz. Hazlo ahora, y que este simple gesto sea el inicio de un cambio profundo en tu vida. Uno de los elementos distintivos de los evangelios es su constante referencia a las profecías del Antiguo Testamento para legitimar la figura de Jesús como el Mesías prometido. Los evangelistas utilizaban estas escrituras antiguas no solo como una base teológica, sino también como un recurso narrativo para conectar a Jesús con la tradición judía. Por ejemplo, el relato del nacimiento virginal en Mateo está vinculado a Isaías 7:14, que menciona el nacimiento de un hijo de una virgen. Sin embargo, la interpretación de esta profecía ha sido objeto de debate, ya que algunos expertos señalan que el texto original se refiere a una joven y no necesariamente a una virgen en el sentido literal. Además, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, montado en un burro, se presenta como el cumplimiento de Zacarías 9:9. Este evento es una clara construcción narrativa destinada a reforzar la conexión de Jesús con las expectativas mesiánicas judías, incluso cuando los detalles parecen más simbólicos que históricos. Otro ejemplo significativo es la crucifixión de Jesús, que los evangelios relacionan con el Salmo 22, especialmente con frases como Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta conexión no solo refuerza el sufrimiento de Jesús como cumplimiento de las Escrituras, sino que también le da un significado más profundo en el contexto del sacrificio redentor. Estas referencias a las profecías muestran cómo los evangelistas reinterpretaron textos antiguos para construir un retrato de Jesús que resonara con sus audiencias judías. Sin embargo, también plantean preguntas sobre hasta qué punto estas conexiones fueron construcciones literarias en lugar de registros históricos. El uso de profecías refuerza el carácter teológico de los evangelios, enfocándose en transmitir un mensaje de fe y esperanza. Estas conexiones son, en última instancia, un recordatorio del propósito espiritual de los textos, diseñado para inspirar a los lectores y fortalecer su fe en Jesús como el cumplimiento de las promesas divinas. Aunque las interpretaciones de las profecías pueden variar,
lo que permanece constante es el impacto emocional y espiritual que generan. Los evangelios invitan a los lectores a ver a Jesús como la culminación de un plan divino que trasciende el tiempo y la historia. Aunque los evangelios comparten muchas similitudes, también contienen contradicciones significativas que plantean interrogantes sobre su coherencia histórica. Estas diferencias, sin embargo, pueden entenderse mejor a través del lente de sus intenciones teológicas y narrativas. Un ejemplo destacado son las genealogías de Jesús. En Mateo, la genealogía traza a Jesús desde Abraham hasta José, subrayando su conexión con las promesas de Dios a Israel. Por otro lado, Lucas retrocede hasta Adán, destacando a Jesús como un Salvador universal para toda la humanidad. Estas diferencias reflejan las prioridades teológicas de cada evangelista. Otro punto de discrepancia es el relato de la crucifixión y la resurrección. Los evangelios difieren en detalles como quién visitó la tumba vacía, qué encontraron allí y cómo reaccionaron. Por ejemplo, en Mateo, un ángel anuncia la resurrección, mientras que en Marcos es un joven vestido de blanco. Estas variaciones sugieren que los relatos fueron adaptados para enfatizar diferentes aspectos teológicos. La cronología de los eventos también varía. En el Evangelio de Juan, la purificación del templo ocurre al principio del ministerio de Jesús, mientras que en los sinópticos ocurre al final. Este cambio podría reflejar un intento de Juan de subrayar la autoridad de Jesús desde el principio. Las contradicciones no necesariamente desacreditan los evangelios, sino que destacan su naturaleza como textos teológicos en lugar de históricos. Los evangelistas estaban menos interesados en la precisión factual y más enfocados en transmitir un mensaje espiritual. Estas diferencias también reflejan las comunidades para las cuales fueron escritos los evangelios. Cada evangelista ajustó su narrativa para abordar las necesidades y expectativas específicas de sus lectores, lo que explica las variaciones en los relatos. Aunque las contradicciones pueden desconcertar a algunos lectores, también ofrecen una oportunidad para explorar la riqueza y la diversidad de las perspectivas cristianas primitivas. Estos textos, lejos de ser homogéneos, representan un mosaico de interpretaciones y creencias. En última instancia, las diferencias entre los evangelios subrayan su propósito principal: inspirar fe y transmitir un mensaje trascendente, en lugar de servir como documentos históricos estrictos. Los evangelios no surgieron en aislamiento, fueron productos de comunidades de creyentes que buscaban expresar y fortalecer su fe en Jesús. Estas comunidades influyeron profundamente en la redacción y transmisión de los relatos evangélicos. Cada evangelista escribía para una audiencia específica con necesidades particulares. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo estaba destinado principalmente a una audiencia judía, lo que explica su énfasis en conectar a Jesús con las profecías del Antiguo Testamento y la ley mosaica. Por otro lado, el Evangelio de Lucas, escrito para una audiencia más gentil, enfatiza la universalidad del mensaje de Jesús. Este evangelista presenta a Jesús como el Salvador de toda la humanidad, destacando su compasión y enfoque en los marginados. El Evangelio de Marcos, considerado el más antiguo, tiene un tono urgente y directo, probablemente escrito para una comunidad enfrentando persecuciones. Este enfoque refuerza la idea de Jesús como un líder sufriente que entiende el dolor de sus seguidores. El Evangelio de Juan, por su parte, es más filosófico y teológico, reflejando una comunidad más madura que buscaba profundizar en el significado espiritual de la vida y misión de Jesús. Estas diferencias muestran cómo los evangelios fueron moldeados por las experiencias, preguntas y desafíos de las comunidades cristianas primitivas. Los textos no solo narran la vida de Jesús, sino que también responden a las necesidades espirituales de sus lectores. A medida que estas comunidades compartían y transmitían los relatos, los evangelios evolucionaron, incorporando elementos que fortalecían su mensaje y relevancia. Esto explica la diversidad y la riqueza de los textos. Más allá de las diferencias, los evangelios comparten un propósito común: inspirar fe y esperanza en sus lectores. Son un reflejo del compromiso de las primeras comunidades cristianas de preservar y transmitir el mensaje transformador de Jesús. En el mundo antiguo, la tradición oral era el medio principal para transmitir historias, enseñanzas y creencias. Los evangelios se formaron inicialmente en este contexto, lo que influyó profundamente en su contenido y estilo. Las historias de Jesús probablemente se transmitieron de boca en boca durante décadas antes de ser escritas. Esta transmisión oral permitió que las narrativas se adaptaran y enriquecieran,
pero también introdujo variaciones y elementos simbólicos. En las culturas orales, los relatos no se memorizaban palabra por palabra, sino que se recreaban con cada narración. Esto permitió que las historias de Jesús se ajustaran para satisfacer las necesidades espirituales y emocionales de diferentes comunidades. La tradición oral también favoreció el uso de elementos memorables como parábolas, milagros y frases impactantes. Estos dispositivos narrativos ayudaban a los creyentes a recordar y transmitir las enseñanzas de Jesús de manera efectiva. Sin embargo, la oralidad también implica que las historias de los evangelios no son registros históricos exactos. En cambio, representan una mezcla de recuerdos, interpretaciones y simbolismos que evolucionaron con el tiempo. Cuando los evangelistas finalmente escribieron estas historias, seleccionaron y organizaron el material según sus objetivos teológicos. Este proceso explica por qué los evangelios comparten similitudes, pero también muestran diferencias significativas. La transición de la oralidad a la escritura marcó un punto crucial en la historia del cristianismo, permitiendo que el mensaje de Jesús trascendiera las fronteras geográficas y culturales. Aunque los evangelios tienen sus raíces en la tradición oral, su impacto perdura, recordándonos el poder de las historias para inspirar, enseñar y transformar. Jesús, tal como lo presentan los evangelios, encarna un arquetipo universal, el del héroe sacrificado. Esta figura, presente en muchas culturas y mitologías, simboliza la redención, la renovación y la esperanza. El nacimiento milagroso de Jesús, su vida llena de enseñanzas y milagros, y su sacrificio final son características que lo colocan junto a héroes mitológicos como Hércules, Osiris y Tammuz. Estos arquetipos comparten una conexión profunda con las aspiraciones humanas de trascendencia y significado. En los evangelios, Jesús no solo es presentado como un maestro o un profeta, sino como el salvador de la humanidad. Esta idea resuena con otras tradiciones en las que el héroe sacrificado representa el puente entre lo humano y lo divino. La historia de Jesús también refleja el patrón del viaje del héroe identificado por Joseph Campbell, que incluye elementos como el llamado a la aventura, el enfrentamiento con pruebas y el regreso transformado. Este patrón narrativo refuerza su impacto universal. Sin embargo, lo que distingue a Jesús en los evangelios es su énfasis en la humildad, el servicio y el amor incondicional. Estas cualidades lo convierten en un arquetipo que no solo inspira, sino que también desafía a sus seguidores a vivir de manera diferente. Los evangelistas utilizaron este arquetipo para conectar a Jesús con las expectativas culturales y religiosas de su tiempo. Esto explica por qué su historia resonó tan profundamente en las comunidades judías y gentiles. La figura de Jesús como arquetipo trasciende las preguntas sobre su historicidad. Su impacto radica en su capacidad para inspirar valores universales como la compasión, el sacrificio y la esperanza en la redención. En última instancia, la presentación de Jesús en los evangelios combina elementos culturales, religiosos y espirituales que lo convierten en una figura única y trascendente. Los milagros ocupan un lugar central en los evangelios, no solo como demostraciones del poder divino de Jesús, sino también como herramientas narrativas diseñadas para transmitir significados espirituales profundos. En las culturas antiguas, los milagros eran comunes en las historias de héroes y dioses. Desde la multiplicación de alimentos hasta la curación de enfermedades, estos actos simbolizaban la intervención divina en el mundo humano. En los evangelios, los milagros de Jesús tienen un propósito teológico claro. Por ejemplo, el milagro de calmar la tormenta no solo muestra su poder sobre la naturaleza, sino que también simboliza su capacidad para traer paz en medio del caos. Algunos milagros, como la resurrección de Lázaro, tienen un significado aún más profundo. Este evento no solo prefigura la propia resurrección de Jesús, sino que también enfatiza su papel como fuente de vida y esperanza eterna. Sin embargo, los milagros también plantean preguntas sobre su historicidad. La falta de corroboración externa y su similitud con otros relatos mitológicos sugieren que podrían ser construcciones literarias diseñadas para inspirar fe. Más allá de estas preguntas, lo que importa es el impacto de los milagros en la narrativa. Refuerzan la autoridad de Jesús, fortalecen la fe de los creyentes y transmiten mensajes universales de esperanza y renovación. En última instancia, los milagros en los evangelios son más que eventos sobrenaturales. Son expresiones de una verdad espiritual más profunda que trasciende los límites de la historia. Los evangelios no fueron concebidos como biografías históricas, sino como obras teológicas diseñadas para transmitir un mensaje de fe y esperanza.
Este propósito teológico es evidente en la manera en que los evangelistas seleccionaron, interpretaron y presentaron los eventos de la vida de Jesús. Cada evangelio refleja las prioridades y perspectivas de su autor. Por ejemplo, Mateo enfatiza el cumplimiento de las profecías judías, mientras que Juan se centra en la divinidad de Jesús como el Logos. Estas diferencias muestran cómo los evangelistas adaptaron sus relatos a las necesidades de sus audiencias. El propósito teológico de los evangelios también explica su estructura narrativa. Los eventos no se presentan necesariamente en orden cronológico, sino de manera que refuercen los temas centrales de cada texto, como la redención, la fe y el sacrificio. Los evangelios reinterpretan muchos eventos de la vida de Jesús a la luz de las escrituras hebreas. Esto incluye desde su nacimiento hasta su crucifixión, cada uno presentado como cumplimiento de profecías antiguas. Este enfoque no debe ser visto como una manipulación, sino como una forma de expresar la profundidad espiritual de la vida y misión de Jesús. Los evangelistas no buscaban registrar hechos, sino inspirar transformación. Aunque algunos critican los evangelios por su falta de precisión histórica, su valor reside en su capacidad para conectar las experiencias humanas con las verdades espirituales. Estos textos no solo narran eventos, sino que invitan a los lectores a reflexionar sobre su fe. Los evangelios, en última instancia, son obras de arte teológico que combinan historia, mitología y espiritualidad para transmitir un mensaje universal. Su poder radica en su capacidad para resonar a través del tiempo y las culturas. Este enfoque teológico explica por qué los evangelios siguen siendo relevantes hoy, no como documentos históricos, sino como guías espirituales que inspiran fe y esperanza en millones de personas. Los evangelios, sean vistos como historia o como mito, son mucho más que relatos antiguos. Representan una fuente de sabiduría espiritual, esperanza y propósito que ha trascendido los siglos. Su mensaje principal sigue vigente, un llamado a la fe, al amor incondicional y a la transformación personal. Más allá de las preguntas sobre su historicidad, los evangelios nos invitan a reflexionar sobre cómo podemos vivir vidas llenas de significado, esperanza y conexión con lo divino. Hoy, te invito a dar un paso más en tu camino espiritual. Inscribirte a este canal es más que un clic, es un compromiso con un viaje hacia la verdad, la luz y el amor que Jesús representa. Al unirte a esta comunidad, estarás rodeado de personas que, como tú, buscan respuestas, inspiración y un propósito mayor en sus vidas. Cada semana, exploramos temas que profundizan nuestra fe, expanden nuestra comprensión y nos conectan con las enseñanzas atemporales de Jesús. No pierdas la oportunidad de ser parte de este movimiento que está transformando vidas. Suscríbete ahora y sigue a Jesús en cada paso de este camino. Activa la campanita para que no te pierdas nada y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Tú puedes ser el instrumento que lleve esperanza a otros. Como narrador de este espacio, quiero que sepas que este proyecto no es solo información, es un espacio de encuentro, una oportunidad para crecer juntos. Mi nombre es Josué, y mi misión es acompañarte en este recorrido, brindarte contenidos que inspiren y fortalezcan tu fe. Estoy aquí para escucharte, compartir contigo y caminar a tu lado en este viaje espiritual. Gracias por compartir este momento conmigo. Eres una parte fundamental de esta comunidad, y sin ti, este mensaje no tendría el mismo impacto. Nos vemos muy pronto en el próximo video. Hasta entonces, que la paz, el amor y la esperanza llenen tu vida y te guíen en cada paso. Que Dios te bendiga siempre. Nos vemos.